Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Hoy vamos a trabajar la segunda parte de MRV, ¿sí? Movimiento acelerado. La segunda parte consiste en graficar las situaciones problemáticas, cómo vincular o, mejor dicho, expresar las situaciones en gráficos, ¿sí? Que tienen que ver con la aceleración, la velocidad y la distancia en función del tiempo. Eso va a ser nuestro tema en este video para que podamos trabajar un poquito más con la parte gráfica. Así como hemos trabajado gráficos en el movimiento uniforme, vamos a trabajar también gráficos o aprender a observar y evaluar los gráficos que se presentan en la parte de movimiento acelerado. Lo que vamos a hacer es convertir, o mejor dicho, expresar las gráficas de la aceleración y la velocidad en este ejemplo que tienen que ver con función del tiempo. Para ello vamos a comenzar con un ejemplo muy básico, muy simple, en donde tenemos una situación en donde nos expresa que tenemos una velocidad inicial de 20 metros por segundo, una velocidad final de 80 metros por segundo y un tiempo de 15. Recordemos que lo más básico para nosotros es que nuestras velocidades tengan como unidad de medida metros por segundo, eso es muy importante. Y el tiempo en segundos, dado que nuestra unidad básica de aceleración son los metros por segundos al cuadrado. En este caso vamos a calcular la aceleración de una manera muy fácil usando la fórmula básica que hemos visto en la teoría anterior, en donde la aceleración era la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces, reemplazamos los datos, velocidad final 80, velocidad inicial 20 y tiempo 15 segundos. Al hacer esto, me quedaría 60 la diferencia entre velocidades y el tiempo 15 segundos, lo que me daría como resultado 4 metros por segundo al cuadrado. Y esa es mi aceleración. Ahora, lo que tenemos que hacer es expresar los datos que tenemos aquí junto con el de la aceleración que hemos calculado y llevarlo, ¿sí?, a las tablas que tenemos aquí. Primero que nada vamos a dibujar o expresar nuestra aceleración, ¿sí? Entonces, para expresar o graficar la aceleración, en esta tabla o en este gráfico que muestra la aceleración en metros por segundos al cuadrado en función del tiempo en segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos segundos hemos usado en esta situación problemática? 15. O sea que esta cantidad de tiempo tendría que estar plasmada aquí, en este eje, que es de las abscisas, ¿sí? Entonces, vamos a ir marcando. Empezamos desde 0 y vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer de 3 en 3. También pueden usar otra escala si quieren, de 5 en 5, o pueden usar de 1 en 1, 2 en 2. Eso pueden trabajar de manera aleatoria, no hay problema. Yo lo voy a trabajar de 3 en 3, ¿sí? Entonces 3, 6, 9, 12, 15, ¿sí? Ahora, la aceleración, que es el eje de las ordenadas, indica que nuestra aceleración es 4, ¿sí? Positivo, ¿sí? Recuerden que la aceleración puede ser positiva o negativa.
en esta situación, nuestra aceleración es positiva. Por lo tanto, la aceleración estará por la parte superior del eje de la ordenada. En este caso, como es 4, entonces tenemos que ubicar, ¿sí?, nuestra escala en este eje, ¿sí?, 4. Entonces yo lo voy a hacer de 1 en 1. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasa? La aceleración, ¿sí?, en MRV, cada vez que tenemos una situación problemática, ¿cuál es la diferencia entre MRU y MRV? ¿Sí? En el movimiento uniforme, la velocidad es constante. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una gráfica de una velocidad, significa que tenemos una línea horizontal. En movimiento acelerado, bueno, nuestra aceleración es constante, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que transcurre el tiempo de 0 a 15, esta aceleración no cambia, ¿sí? Esta aceleración se produce en este intervalo de tiempo de 0 a 15, entonces significa que nuestra aceleración en 4 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Recuerden, aceleración sobre el eje y el tiempo en el eje X, entonces esta aceleración va a ser constante, no va a cambiar. Por lo tanto, de 0 a 15 esta aceleración se va a mantener, ¿sí?, igual. Y para graficar una función que sea constante en este intervalo de tiempo, no hay otra que nuestra gráfica sea una línea constante horizontal paralela al eje del tiempo. Por lo tanto, mi aceleración es esta gráfica, ¿sí?, una línea constante, ¿sí? Entonces, esta es mi gráfica de la aceleración en función del tiempo. Calculo la aceleración, lo que obtengo como resultado lo plasmo en el eje, ya sea positivo o negativo. También puede ser negativa la aceleración. Ya vamos a ver algún ejemplo en donde tengamos que graficar. Ahora, una vez que tengo graficada mi aceleración en función del tiempo, lo que tengo que hacer es la velocidad ahora en función del tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para marcar el gráfico de la velocidad en función del tiempo, lo que tengo que hacer es guiarme con los datos del problema. Yo tengo una velocidad inicial de 20, ¿sí?, y tengo una velocidad final de 80 y un tiempo de 15. Fíjense que el tiempo sigue siendo el mismo, o sea que la misma escala que yo usé en el gráfico de la aceleración, puedo usarla en el gráfico de la velocidad, o sea que ahí no tendríamos problema. Entonces voy a usar la misma escala aquí. Entonces, 3, 6, 9, 12, 15, ¿sí? Ahora, lo que tengo que hacer es plasmar estos datos en el eje vertical, porque aquí es donde estaría la velocidad, ¿sí?, en función del tiempo. Ahora, tengo una velocidad inicial de 20 y una velocidad inicial de 80, o sea, puedo trabajar una escala aquí de 20 en 20. Entonces, yo lo voy a hacer así: 20, 40, 60, 80, bueno, vamos a poner 100, ya que nos sobra un espacio más, ¿sí? Pero nosotros estamos desde aquí hasta aquí nada más, ¿sí? Velocidad inicial 20 y velocidad final 80. ¿Qué pasó? A medida que pasa el tiempo de 0 a 15, la velocidad de 20 metros por segundo aumenta hasta 80. ¿Eso qué quiere decir? Que en 80, cuando alcance esta velocidad de 80, ¿sí?, cuando alcance esta velocidad de 80, yo voy a tener un tiempo de 15 segundos, ¿sí? Porque esto es la máxima velocidad que alcanza. La velocidad final es 80.
alcanzó los 80 en 15 segundos, ¿sí? Entonces tengo 80 metros por segundo en 15. Ahí tengo que terminar mi gráfica, aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, como aumentamos de velocidad, yo empecé con 20 y llegué a 80, esto es una función creciente y recordemos que estamos trabajando con funciones rectilíneas, ¿sí? Entonces estamos trabajando con funciones lineales. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que como yo comencé en 20 porque arranqué de 20, ¿sí? Entonces desde 20 hasta este punto yo tengo que tener una línea así, creciente, ¿sí? Porque aumenté mi velocidad de 20 a 80, ¿sí? Entonces esto quiere decir que fue acelerando, ¿sí? De 20 a 80, ¿sí? Entonces, justamente, empecé con una velocidad inicial de 20, termino con una velocidad final de 80 en 15 segundos, entonces, movimiento rectilíneo, tengo que trabajar una función lineal, porque yo empecé desde 20, entonces desde acá, desde este punto en 0, ¿sí? Arranco, empiezo en 20 y desde 20, bueno, mi velocidad va aumentando. Podemos hacerlo así directamente o si quieren pueden ir trabajando, ¿sí? Las coordenadas, pero no hace falta porque lo único que tenemos que observar aquí es que aumentamos desde 20 hasta 80 en el gráfico. Solamente es mirar y plasmar la velocidad aumentada, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Bien, vamos a continuar ahora con el mismo ejemplo, ¿sí? La velocidad inicial 20, la velocidad final 80, el tiempo 15 segundos y la aceleración que hemos calculado recién, que son los 4. Ahora, ya hicimos los gráficos de la aceleración en función del tiempo y de la velocidad en función del tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es graficar la distancia en función del tiempo, ¿sí? Entonces, como estamos trabajando velocidades que están en metros sobre segundo, obviamente nuestra distancia va a quedar como unidad de medida en metros, ¿sí? Por lo tanto, tendremos que calcular la distancia. Pero, ¿qué distancia vamos a calcular? ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos un periodo de tiempo de 15 segundos. Bueno, si recordamos, entonces vamos a trabajar la misma cantidad de intervalos que hemos hecho en los gráficos anteriores, ¿sí? De 3 en 3. Entonces vamos a usar la misma escala aquí. Entonces era 3, 6, 9, 12, 15. ¿Sí? Vamos a usar la misma escala. Ahora, vamos a calcular qué distancia va recorriendo este móvil en esta situación con esta aceleración que hemos calculado a medida que va pasando este intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es una tabla, ¿sí? En donde vamos a tener como datos el tiempo, ¿sí? Y la distancia. Ahora, nosotros tenemos que recordar que la distancia en movimiento acelerado era la velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Y cuáles son nuestros tiempos que tenemos que analizar? Justamente esto, este intervalo que hemos desplazado aquí, entonces 0, 3, 6, 9, 12 y 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar cada uno de estos tiempos en la fórmula, ¿sí? Obviamente también utilizando como dato la velocidad inicial del problema y la aceleración calculada también en la misma situación. Entonces, vamos a calcular qué distancia recorre
este móvil cuando el tiempo es 0? Bueno, acá es algo muy sencillo porque si reemplazamos el tiempo por 0 al multiplicar y hacer el producto, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? 0. Entonces, velocidad inicial por 0 más 1/2 por la aceleración por 0 al cuadrado. Bueno, algo multiplicado por 0 me da 0. Algo multiplicado por 0 me da 0. Entonces acá tenemos 0 metros. ¿Sí? Vamos a ver en el segundo tiempo. Acá vamos a empezar a aumentar nuestra distancia. ¿Sí? Entonces, de nuevo, 20 metros por segundo por 3 segundos más 1/2 por 4 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos elevados al cuadrado, que eso me da 9 segundos cuadrados. Bueno, ya saben cómo simplificar la unidad de segundos, ¿sí? Y al hacer toda esta cuenta, 20 por 3, bueno, eso es 60, más todo este producto, 1/2 por 4 por 9, eso me da como resultado a mí 78 metros, ¿sí? Yo ya lo voy a ir colocando, ¿sí? Ustedes pueden ir haciendo la simplificación. Recuerden que lo que estamos calculando son distancias. Por lo tanto, la unidad que me tiene que quedar son los metros. Fíjense en cómo se van simplificando la unidad de segundos. Eso es muy importante, dado que por ahí hay algunas confusiones. Cuando revise prácticos anteriores, tengan cuidado con eso, ¿sí? Si estamos calculando distancia, la unidad de tiempo debe desaparecer y debe quedarme la unidad de metros, ¿sí? Sigamos con 6. De nuevo, entonces, velocidad inicial, 20 por 6 segundos, más 1/2 por 4, la misma aceleración, y 6 segundos elevados al cuadrado, eso me da 36 segundos cuadrados, ¿sí? Entonces, simplificamos, hacemos la cuenta, 20 por 6, ¿sí? Eso me da 120. Más este producto me da como resultado 192 metros. ¿Sí? Vamos de nuevo. Velocidad inicial, 20 metros por segundo por 9 segundos, más 1/2 por la misma aceleración, por 9 elevado al cuadrado, ¿sí? Eso me daría 81 segundos cuadrados. Simplifico, ¿sí? Entonces, todo este cálculo me da 342 metros, ¿sí? Vamos con 12. De nuevo, velocidad inicial, 20 por 12 segundos, más 1/2 por la misma aceleración, por 12 elevado al cuadrado, que me daría 144 segundos cuadrados. Simplifico. Todo este resultado me da 528 metros. ¿Sí? Vamos con el último, ¿sí? Que acá llegamos ya al final, que es 15. Bueno, de nuevo, velocidad inicial, 20 metros por segundo por 15 segundos, más 1/2 por la misma aceleración por 15 segundos al cuadrado, son 225 segundos cuadrados. Simplifico la unidad de segundos, ¿sí? Hago todo el cálculo y esto me da 750 metros. Bien, ahora hicimos todos esos cálculos para ver cómo adquiere la distancia a medida que va pasando el tiempo. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es volcar estos datos, ¿sí? Estas distancias, en la parte del eje de las ordenadas, porque nuestro gráfico representa la distancia en función del tiempo. Ahora, no podemos colocar 0 y acá 78, 192, 342, 500, todo así de forma seguida, porque esto no está en una escala, por ejemplo, de decir
de 3 en 3, ¿sí? O de 4 en 4. Estos son números aleatorios, ¿sí? Que no están a escala. Por lo tanto, yo tengo que mirar mis valores y hacer una escala propia para colocar o aplicar aquí, ubicar, mejor dicho, estos datos de manera aproximada aquí, ¿sí? Porque esto no está de 78 en 78, ¿sí? No, estos son números aleatorios que no están a escala. Yo debo colocar o inventar una escala que más o menos sea acorde a los valores que yo tengo en los resultados de las distancias. Entonces, yo mirando aproximadamente puedo hacer una escala que vaya de 100 en 100, ¿sí? Acá tengo 78, acá me estoy acercando a 200, acá tengo 300, acá tengo 500, ¿sí? Acá tengo 700. Bueno, entonces yo creo que lo más conveniente es usar una escala que vaya de 100 en 100. Entonces, en la escala de distancia, vamos a ir de 100 en 100. Entonces, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ¿sí? Entonces, entre estos intervalos ubicaré aproximadamente estos valores calculados, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. 0 tiempo, bueno, 0, 0 distancia, o sea que esto empezará desde aquí, 0, 0, ¿sí? Ahora, para 3 segundos tengo una distancia de 78 metros, o sea que cuando tengo 3, 78 estará cerca de 100, o sea que más o menos lo colocaré aquí, ¿sí? Ahí tengo mi distancia, ¿sí? Para 3 segundos tendré una distancia aproximada de 78, un poquito antes de 100, ¿sí? Para 6 segundos tengo una distancia de 192 metros, o sea, para 6 segundos tengo una distancia de 192, casi aproximándome, ¿sí?, a 200. Entonces, aproximadamente tendré por aquí, más o menos, el segundo punto, ¿sí? El tercero, perdón, ¿sí? Entonces, aproximadamente 192 antes de 200, entonces camino y ubico donde tengo los 6 segundos. Para 9 tengo una distancia de 342. 342, bueno, entre 300 y 400 tengo 350 a la mitad, entonces un poquito más abajo, aproximadamente por ahí, tendré ahí, por aquí, ¿sí?, mi cuarto punto, ¿sí? Entonces, para 342 metros, aproximadamente por aquí, son 9 segundos, ¿sí? Para 12 tengo una distancia de 528 metros, entonces me voy más arriba, 528, bueno, más o menos cerca nomás, ¿sí? Por aquí, más o menos, por aquí, entonces yo más o menos aproximadamente uno de los puntos y obtengo 528 en 12 segundos, trazo, ahí marco mi punto, ¿sí? Aproximadamente por ahí. Ahora, vamos al último, 15. Para los 15 tengo una distancia de 750, ¿sí? Entonces tengo 700, bueno, el que sigue es 800, entonces la mitad, más o menos por aquí, tendremos ahí, aquí. Aproximadamente por ahí tengo el último punto ubicado. Cuando tengo los 15 segundos, entonces tengo una distancia de 750 metros. Ahora lo que tengo que hacer es unir. Ahora, ¿cuál es el problema? En los gráficos anteriores de la distancia,
de la velocidad, perdón, y de la aceleración en función del tiempo, hemos trabajado funciones lineales, ¿sí? Ahora, nosotros, la distancia va a quedar en una función que no es lineal. Si yo uno estos puntos, lo que voy a obtener como resultado es una curva, ¿sí? Lo que vamos a tener como resultado es una curva. Bien, el tema de mi gráfica con respecto a la distancia en función del tiempo, ¿sí? Es una curva, no es una línea, ¿sí? Una función lineal. ¿Por qué? Dado que la fórmula que tenemos aquí, la variable del tiempo está elevada al cuadrado. Una función se caracteriza por el exponente que tenga el polinomio, ¿sí? O la expresión algebraica. Las funciones lineales, si ustedes recuerdan, el valor de x, ¿sí? O la variable x tiene como exponente 1. Por lo tanto, su gráfica es una recta. Dado que esta fórmula posee un exponente mayor, que es elevado al cuadrado, las funciones con exponente 2, ¿sí? Son curvas. Entonces, justamente por eso que al usar este intervalo en la fórmula, esto no está dado a escala, porque si esto estuviese a escala, no sería una recta. Pero como esto no está a escala, significa entonces que a medida que yo vaya aumentando mi distancia en función del tiempo, lo que obtengo como función es una curva, ¿sí? Ascendente en este caso. Bien, entonces, por este motivo, mi distancia en función del tiempo es esta curva, ¿sí? En donde yo represento la situación de la distancia en función del tiempo. Vamos a ver luego situaciones en donde este gráfico puede cambiar un poquito. Va a seguir siendo una curva, pero quizás el sentido que nosotros tengamos en la situación problemática sea un poco diferente. Bien, vamos a ver ahora un gráfico en donde ya nos representa la velocidad en función del tiempo. Entonces, hace un momento hemos expresado una situación con una velocidad inicial, una velocidad final y un tiempo. Hemos calculado la aceleración y hemos hecho los tres gráficos, incluyendo el que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a trabajar los gráficos de la aceleración y de la distancia en función del tiempo, mirando ya un gráfico de la velocidad, o sea, partiendo desde un gráfico y no desde una situación problemática, ¿sí? Este gráfico, ¿qué es lo que representa? Una velocidad inicial que tenemos. Tenemos la velocidad que va desde 0, de 20 en 20, hasta 100, y un tiempo que va desde 3 en 3, 3, 6, 9, 12, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la aceleración porque necesitamos trabajar el gráfico de la aceleración en función del tiempo. Ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que necesitamos para calcular la aceleración? Bueno, mi fórmula de la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es mi velocidad final y cuál es mi velocidad inicial? El gráfico nos muestra que empieza desde 100, ¿sí? Y termina en una velocidad de 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se trata de un movimiento desacelerado, ¿sí? Porque si empezamos con una velocidad de 100 metros por segundo y pasó esta cantidad de tiempo que es 12,
mi velocidad se redujo a 20 metros por segundo, o sea, es un movimiento desacelerado, por lo tanto tenemos una función lineal que decrece, ¿sí? Tenemos una pendiente decreciente. Entonces, mi velocidad inicial es 100, vamos anotando, velocidad inicial es 100 metros por segundo. Mi velocidad final, ¿cuál es? Es 20, ¿sí? Metros por segundo, y mi tiempo, bueno, son los dos, es el total que se presenta aquí en la gráfica. Entonces, calculemos la aceleración. Velocidad final, 20, menos velocidad inicial, 100, dividido el tiempo, que son los 12 segundos. 20 menos 100, bueno, eso me da menos 80, ¿sí? No olvidemos, dividido los 12 segundos, y esto me da como resultado menos 6,6 metros por segundo al cuadrado. La aceleración me da negativa justamente porque se trata de un movimiento desacelerado. Empiezo con una velocidad de 100 y estoy terminando con una velocidad de 20, ¿sí? Entonces es justo que la aceleración me quede negativa. Bueno, vamos a representar esa aceleración en la gráfica, ¿sí? Como me dio negativa la aceleración, tendré que colocarlo sobre el eje de las ordenadas, pero en la parte negativa, ¿sí? Entonces, el tiempo, la escala es la misma que vamos a usar, empezando desde 0, 3, 6, 9, 12, ¿sí? Con eso no hay problema. Ahora tenemos que marcar este número negativo, 6,6 negativo, entonces haremos una escala de la aceleración en la parte de abajo, en la parte del eje Y negativo, de un 1 en 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Bueno, yo tengo 6,6 aproximadamente, un poquito más de la mitad, por aquí. Vamos a suponer que aquí tengo mi menos 6,6. Entonces, ¿qué hemos dicho de la aceleración en su gráfica? Que es una variable que se considera constante. Entonces, mi gráfica será una línea paralela al eje del tiempo que hace representación de que la aceleración es constante. A medida que va pasando el tiempo, esta aceleración no cambia, por lo tanto, se considera ahí en la gráfica que la aceleración es una línea paralela al eje del tiempo constante. Bien, continuamos ahora para calcular la distancia en función del tiempo. Desde nuestro gráfico de la velocidad en función del tiempo, hacemos el proceso anterior, ¿sí? Ahora, con los datos que nos muestra la gráfica. Hacemos la tabla del tiempo en la escala que hemos hecho anteriormente, 0, 3, 6, 9, 12, ¿sí? Y usamos nuestra fórmula de la distancia. Entonces, cuando trabajamos el dato de 0, ya sabemos que nuestra distancia va a ser 0 metros, ¿sí? Ahora, recordemos que en nuestro gráfico la velocidad inicial es 100, ¿sí? Y nuestra aceleración calculada era menos 6,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, reemplazando estos dos datos y cada uno de estos tiempos en la distancia, obtendremos cada uno de nuestros valores a medida que va pasando el intervalo de tiempo. Entonces, vamos a ir reemplazando. Velocidad inicial por tiempo eran 100 metros por segundo por 3 segundos, más 1/2 por la aceleración, que es negativa, menos 6,6 metros por segundo al cuadrado, por mi tiempo, que son al cuadrado son 9 segundos cuadrados. Bueno, simplifico.
hago la cuenta. Cuidado aquí, que acá la aceleración es negativa. Si lo multiplico por el positivo que tengo adelante de todo el término, este término va a quedar negativo, o sea que va a quedar 300 menos todo este valor, ¿sí? Eso me da 270,3 metros, ¿sí? Tengan cuidado acá con la aceleración que es negativa. Va a cambiar el signo, o sea que todo este cálculo va a quedar negativo, o sea que todo este cálculo va a restar a este primer término que tengo aquí. Volvamos a hacer 100 metros por segundo por 6 segundos más 1 medio por menos 6,6 metros por segundo al cuadrado por 6 segundos al cuadrado serían 36 segundos cuadrados. Simplifico, ¿sí? Entonces eso me da 481,2. ¿Sí? Vamos acá. 100 metros por segundo por 9 segundos más 1 medio por menos 6,6 la aceleración por 81 segundos cuadrados. Simplifico, ¿sí? Eso me daría un total de 632,7. Todo metros, ¿verdad? ¿Sí? A mí no me alcanza para poner la unidad, pero recordemos que todo esto está trabajado en metros, ¿sí? La unidad de metros. Vamos con el último. 100 por 12 segundos más 1 medio por menos 6,6 por 144 segundos cuadrados. Simplificamos, ¿sí? Entonces todo este cálculo me daría 724,8, ¿sí? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es plasmar todos estos datos en la gráfica de la distancia. Bueno, la escala de tiempo no cambia, quedaría entonces 3, 6, 9, 12. Ahora, recordemos que 0, 270, 481, 3, 632 y 724 no están a escala. Entonces tenemos que inventar una escala, ¿sí? Para ordenarlos en el eje en donde tenemos las distancias. Lo más conveniente en este caso sería también hacerlo de 100 en 100, ¿sí? Yo lo voy a hacer así: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ¿sí? Y vamos a marcar aproximado como hicimos en el ejemplo anterior. Bien, tenemos 0, 0. Eso no cambia. Empezamos desde acá, ¿sí? 0, 0. Para 3 segundos tenemos una distancia de 270. 270, bueno, tenemos la mitad, será un poquito más arriba, ¿sí? En donde haremos con los 3 segundos, más o menos por aquí. Ahí marcamos nuestro punto, ¿sí? Cuando tenemos 3 segundos, tenemos una distancia de 270,3 aproximadamente. Para los 6, ¿sí? Son 481, casi 500, un poquito antes de llegar a 500, ¿sí? Por aquí, más o menos, tengo mi tercer punto. Para 9 son 632,7, bueno, un poquitito antes de llegar a la mitad entre 600 y 700. Yo lo voy a colocar más o menos por acá. Tengo aquí, uniendo, entonces, ahí tengo mi cuarto punto. Y por último, 724, sí, un poquitito más arriba de 700, no mucho, tendré mi distancia aproximada por aquí, ahí, por ahí, ¿sí?
Listo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es unir los puntos y recordemos que esto nos va a dar una curva. Veamos, esto va a ser algo así. Si yo uno esto, lo que obtengo es una curva similar a la anterior, pero solamente que ahora hay una pequeña diferencia en que esta curva que yo obtengo, fíjense en que va hacia arriba y luego desciende, ¿sí? Como que se va un poquito más para el costado. Y la anterior que hicimos era una función creciente en donde se iba para arriba, ¿sí? Entonces, algo para tener en cuenta. En el gráfico anterior hemos trabajado un problema de movimiento acelerado. Por lo tanto, mi gráfica de la distancia era esta forma, hacia arriba, ¿sí? Ahora, como esta situación muestra una desaceleración, porque la aceleración que yo tengo acá me dio negativa, el gráfico de la distancia me va a dar en su forma opuesta, o sea, me va a dar lo que yo tengo en este gráfico, en esta situación, de esta manera. Eso es algo que deben considerar cuando tienen movimientos acelerados o desacelerados, cuando hagan la gráfica de la distancia en función del tiempo. Recuerden esto. Esta fue una situación que se me ocurrió a mí para diferenciarla con el problema anterior, para que veamos las gráficas que se diferencian cuando son movimientos acelerados o desacelerados. Ustedes van a tener gráficas de velocidades que, por ejemplo, sean al revés, empiezan desde 20 o desde 0 y terminan en 80 o 100, ya sea cual sea la situación, ¿sí? Lo importante es apreciar y calcular correctamente esta tabla, ¿sí? Porque es una fórmula compleja, ¿sí? En donde, bueno, tendrán que calcular correctamente las distancias. En estos gráficos que hemos hecho hemos tenido una velocidad inicial que no es cero, pero generalmente cuando la velocidad empieza desde cero, esto se simplifica un poco más, ¿sí? Se les hace más corto el cálculo y podrán terminar la gráfica de la distancia, de la aceleración o inclusive de la velocidad en función del tiempo. Bueno, esta sería la segunda parte de movimiento acelerado, el análisis y la construcción de los gráficos de la distancia, la aceleración y la velocidad en función del tiempo. En el práctico encontrarán ejercicios similares que tendrán que trabajar, realizar muchas gráficas parecidas en donde tendrán que realizar los cálculos correctamente, ¿sí? Tengan en cuenta la identificación de las velocidades iniciales y finales, eso es muy importante. Así que, bueno, ante cualquier duda saben que pueden consultarme al mail, ¿sí? O por la plataforma del colegio. Espero que hayan más o menos comprendido un poquito esta segunda parte de movimiento acelerado y nos estaremos comunicando ante cualquier duda. Espero que se encuentren bien, les mando un abrazo. Nos vemos pronto.